A ver, quiero comentar algo. Yo estoy socializando una materia en otro programa que se llama Psicología Organizacional. La que estamos manejando ahorita con ustedes en el programa de psicología se llama Psicología de las Organizaciones. Y en el otro programa, como les digo, se llama Psicología Organizacional. Así la colocaron. Lo cuento porque primero habían dado un horario diferente al que tenemos hoy día. Las clases estaban de 8 a 10, pero las modificaron para que comencemos nosotros, ustedes y yo, de 6 a 8. Entonces, eso algunos estudiantes no se lo comentaron, a algunos otros sí. Entonces, he tenido estudiantes de la Facultad de Psicología en el otro programa, y como la materia, digamos, el nombre es tan similar, entonces, claro, quedan totalmente desubicados, porque con ese programa que yo les digo, con ellos yo ya había comenzado ese módulo, con ellos el 13 de septiembre. Y con ustedes comenzamos apenas esta semana, que termina hoy, ¿no? El 27 de septiembre. Entonces, con ellos, con el otro programa de psicología organizacional, ya llevo 2 semanas. Entonces, claro, las personas de psicología, de la Facultad de Psicología, pues terminan como preocupándose porque ya dicen que vamos supremamente adelantados. Pero no es así. Lo que pasa es de que, pues como la universidad entrega un mismo link para cada una de las clases, entonces por eso ustedes entran con este link a mis clases. Y lo mismo los otros grupos. La cuestión es de que yo les quería comentar para que lo sepan, de que nosotros pues, tenemos clase de lunes a viernes, de 6 a 8. Entonces, para que no ingresen de 8 a 10 porque pues, aunque son similares los nombres, pues vamos en otro orden con respecto a la parte del contenido del programa y otros temas también. Entonces, por eso lo cuento porque ya han ingresado a las de 8 a 10 algunos estudiantes de la Facultad de Psicología de las Organizaciones, y claro, como ven a personas que en la vida habían visto, pues entonces quedan como un poco como desubicados. Eso era algo que quería comentarles porque ya había sucedido el martes, el miércoles y el jueves. Había sucedido eso. Estando yo en Profe, yo clase. tengo una pregunta. Buenas noches. Hola María Fernanda, ¿sí? ¿Cómo? Cuéntame. Profe, pues es que yo sí, pues tengo la duda porque yo ingresé lo que fue a 3 clases, pero de la otra, de la Programa. clase con tus alumnos que me dijiste, es que llevamos 2 semanas y media Sí, y claro. pues yo no pude participar en las clases, a Claro. 3 clases no pude entrar y qué pasaría con esas fallas porque, No, tú no tienes fallas, porque pues por eso te digo que el problema no ni fue de ustedes ni fue mío, sino que la universidad hizo ese cambio de última hora y algunos de ustedes les informaron, algunos no. Entonces, no te preocupes de que no hay fallas, solo que los temas, pues entonces tienes es que revisarlos en esta plataforma de la asignatura de psicología de las organizaciones para que, pues, para que te adelante. No hemos sacado ninguna nota, apenas vamos a empezar a sacarla, entonces no hay problema. Y pues por fallas, pues no, porque igual yo sé que tú has estado allá en esa clase en María Fernanda, no me acuerdo de ti, pero es como te digo de otro programa, entonces no, no, no son de este grupo. Bueno, listo, profe, entonces bueno, no hay muchas problema, gracias. no hay problema. Bien, eso aclarado, pues vamos a comenzar. En la plataforma, en la sesión de hoy,
vamos a hablar de un tema que se llama comunicación organizacional. Ahí en la plataforma hay un artículo pues del tema de comunicación organizacional. Yo voy a mencionar a unos estudiantes en donde quiero pedirles el favor de que se dirijan a la plataforma, a ese artículo, y les voy a dar a cada uno una parte, un temario de ese texto, de ese artículo, para que lo lean y lo vayamos socializando para abordar de una manera dinámica y diferente el tema de comunicación organizacional. De hecho, es una forma práctica de entender instrucciones, de seguir instrucciones que hacen parte de la comunicación. Es algo que nos acompaña todo el tiempo, sea una comunicación escrita, sea una comunicación por vía web, sea una comunicación oral. De alguna u otra manera siempre nos hemos estado comunicando, verbal o no verbal, gestualmente, corporalmente. Entonces, por eso quiero hacerlo de esta manera, para que algunos de ustedes me colaboren y se remitan a ese artículo, lo lean y ahorita mismo lo vamos a socializar. Mientras tanto, pues vamos a ver dos videos que abordan pues las problemáticas que se presentan en la comunicación con el concepto de la semántica, con el tema de el reconocimiento de las palabras que tenemos en diferentes partes, acá mismo en Colombia o con otros países, que hace parte de esas dificultades que se presentan en la comunicación. Y vamos a ver también otro video con respecto a la comunicación interna y la importancia que tiene a nivel organizacional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y al finalizar, pues, estaremos hablando de lo las preguntas que yo quiero que ustedes respondan. Vamos a tomarnos un tiempo antes por ahí hasta las 7:30, para que ustedes la respondan. Yo creo que en unos 15 a 20 minutos lo pueden responder. Bien, las personas son, y me responden por favor que estén allí. David Bermúdez. Presente, profesor. Sí, señor, presente. David, su merced, hágame el favor. Diríjase al texto del artículo, perdón, al artículo que está en la plataforma, que es de comunicación organizacional. Y su merced, por favor, colabóreme con qué es la comunicación organizacional y qué errores se presentan en el proceso de la comunicación. Repito, David, ¿qué es la comunicación organizacional? Segundo, errores que se presentan en el proceso de la comunicación. Entonces, por favor, vaya yendo allá a la plataforma y comience a leer esa parte que yo le acabo de mencionar, por favor. Vamos contigo, Claudia. Ok, gracias. Claudia Oñate. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Claudia. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, profe, Me gracias. alegra mucho. Excelente. Entonces vamos a hablar, su merced se va a remitir a la parte de función, de la comunicación, y vamos a hablar del proceso de la comunicación. Funciones, ¿qué tipo de función tiene la comunicación para nosotros? Y lo otro es el proceso de la comunicación. Esos dos. Profe, estoy mirando la plataforma en la sesión de hoy, la sesión 5. ¿Sí estoy bien? Comunicación organizacional. Busca el tema y dice comunicación organizacional en la sesión. Sí, y dice realizar lectura del capítulo 11, comportamiento organizacional. No, espérate. Tiene que ver con ahí dice, si tú ves ahí, hay un PDF que dice comunicación organizacional. Comunicación organizacional, ok. Ese es el que tienes que abrir y lo colocas
visible para ti y bueno, lo empieces a trabajar, por favor. Listo, gracias, profe. Ok, ya sabes los temas, ¿no, Una Claudia? consulta. Sí, señor, dígame. Sí, señor. Funciones y procesos de la Dice, comunicación. Sí, señor. el documento dice unidad 6, la comunicación organizacional, ¿cierto? Unidad 6. Comunicación. En la sesión 5, pero dice unidad 6, ¿cuál es la comunicación organizacional? Ahí hay sí, ahí hay un texto Sí. en PDF, ¿no, David? Sí, señor, sí, ese es Ese, estable. ese es, compadre. ¿Sí? Comunicación organizacional. Listo. Bueno, vamos con Camilo Fajardo. Camilo, Hola, profe, buenas noches. Qué pena. Sí, señor, acá estoy. lo veo, pero Acá no estoy, lo veo. profe. Ahora sí, ya lo veo. Ya. Acá estoy. Listo, Camilo Fajardo. Su merced, por favor, remítase a leer lo de fuentes de distorsión del mensaje. Fuentes de distorsión del mensaje. Y el otro es factores organizacionales que influyen en el proceso de la comunicación. Le repito, primero, Sí. fuentes de distorsión del mensaje. Sí. Segundo, factores organizacionales que inciden o que influyen en el proceso de la comunicación. Eso es para Listo. su merced, Camilo Fajardo. Listo. Gracias. Ok, hombre. Erika Sánchez. Señorita Erika Sánchez. Aquí estoy, profe. Uy, ¿dónde anda? Que está oscuro. ¿Dónde anda? Profe, es que voy de camino para la casa. Ok, ¿y cuánto te demoras en llegar? Por ahí 15 minutos. Pero tú puedes abrir el texto ahí donde vas leyendo o no. No, profe, en este momento no. Ok. Bueno, entonces voy a cambiarte a ti porque igual tú no puedes hacer la lectura. Pero estás atenta a Dale, ella, por gracias, favor. profe. Sí, señor. Profe, si quieres, yo puedo colaborarte con la lectura de ella. Sí, gracias, Luz Ángela. Permíteme, entonces yo tomo nota de tu nombre, Luz Ángela Jiménez. Jiménez Montealegre, gracias. Entonces, el tema sería, para ti, Luz Ángela, muchas gracias. Niveles de la comunicación en las organizaciones. Niveles de la comunicación en las organizaciones y, por último, Perfecto. comunicación grupal. Y comunicación grupal. Gracias, profe. A su merced, gracias. Vamos con Carlos González. Carlos González. Acá estoy, profe. ¿Dónde anda? Ah, ya lo vi, hombre. Carlos Eduardo González, por favor, Señor. colabóreme con direcciones de la comunicación en las organizaciones. Vale. Direcciones de la comunicación en las organizaciones. Eso hace referencia a lo que sí es ascendente, descendente, transversal, bueno, todo ese tipo de cómo hacia dónde va dirigida la comunicación. ¿Cuál es el flujo que se da en ella? Ese sería para su merced, Carlos. Luego seguimos con Diana Belandia. Buenas noches, profe, presente. Hola, señorita Diana Carolina Belandia. ¿Cómo estás, profe? Bien, gracias. Bueno, canales y medios de comunicación. Canales Sí. y medios de comunicación. Ese es el que vas a trabajar tú. Ok, profe. Y por último, Cristian Castillo. Presente, profe. Aquí estoy. Lo veo, eso, muy bien. Cristian Castillo, vas a hablar de las redes de comunicación. Redes Listo. de comunicación. Listo, profe. Ok, entonces comiencen, por favor. Sí, Jenny, ¿qué quieres comentarme? Profe, No, perdóname. buenas noches. Le habla Jorge Perdóname. Meneses. Es que... Perdóname, Jorge, perdóname. No, Jenny tranquilo. Campos. Jenny Campos, discúlpame. No, profe, es que quería participar.
No sé Ah. cómo vayas a manejar la actividad. Ah, claro, ahorita lo vas a poder hacer cuando los muchachos hagan sus aportes. Seguramente lo vas a hacer también tú. Bueno, profe, gracias. Ok, ahora sí, Jorge, baja la mano, Jenny, por favor. Profesor, buenas Sí, noches. señor. Bueno, me excuso porque ingresé ahorita tarde y no, digamos que me perdí las indicaciones, entonces estoy como perdido. Eso hace parte del tema que estamos trabajando hoy, que es el tema de la comunicación. Cuando uno está como realmente desubicado, cuando hay cuestiones de tiempo, hay cuestiones de ruido, hay cuestiones de factores ambientales que afectan el proceso de comunicación. Pero no se preocupe, Jorge, porque lo que tiene que sumarse por ahora es prestar atención y una vez los compañeros terminen su intervención, seguramente podremos participar. Esperemos que nos alcance el tiempo. Muchas gracias, muy amable. Listo, hombre. Entonces voy a empezar a compartir los videos. Permítanme. Como vamos a comenzar con este video, ya se los voy a compartir. Pero que todavía hay gente ingresando, por Dios. 6:26 y todavía hay gente ingresando. 6 No, y profe, pero es 26. que a veces, por lo menos a mí, yo entré a las 6 en punto, pero me ha sacado como 3 veces de la clase, de pronto es eso. Ah, bueno. Vamos a estar pendientes de eso. A ver, Camila. ¿Y tu cámara, Camila? Gracias. Le recuerdo siempre la cámara activa. Yo no sé por qué la tienen desactivada. Necesito verlos. Profe, buenas noches. Yo no la tengo activada porque voy en este momento en moto. Es por ese motivo, pero apenas llegue a mi casa la activo. Bueno, ok. Pero el resto de personas, Jamie Sánchez, Diego Carvajal, Karen Cortés, Angie Lozano. Profe, yo soy la excusa. Bueno, Yo soy la que ya al inicio de la clase te indiqué. ¿Y qué fue lo que me Profe, qué dijo? pena. A ver, lo que pasa es que Yo como voy son... manejando, Listo. ya llego y ya me conecto. Bueno, lo que pasa, muchachos, es que como ustedes son un grupo tan grande, pues quisiera yo tener toda la memoria pues para poder recordar quién me habló hace 5 minutos. Pero como son tantos y acá en este espacio, pues apenas los veo un poco, entonces cuando no los veo se me olvida quién fue el que me habló. Entonces, si su merced me dijo, ya lo que pasaba con su merced, pues lo digo pues porque no lo recuerdo. ¿Listo? Tranqui, profe, yo soy la que al inicio de la clase te indicó lo de la niña, de mi hija, qué pena. Ok, bueno, pero igual no la puedes activar en toda la clase. Pues tratar de activarla por ahí después de las 7 a ver si ya estaba dormidita o algo, profe. Que se duerma la niña, no tú. Sí, no. Primero ella, ¿no? Sí, que la que no vas a terminar dormida tú, porque entonces la que tiene que participar es la niña. Le toca, no mentiras. No, sí, profe, tranquilo. De igual manera, cualquier novedad, yo te aviso. Bueno, Isabel Giraldo, Viviana Ayure, Sara Villamil, Carla Maya, Sharik León, no mentiras, Sharik Rojas. ¿Dónde está, por favor? Ya se la busco, espere que está Profe, por es que acá. Sarita va en Transmilenio, pero ya casi va llegando a la casa. Bueno, Sharik Rojas, ¿quieres por favor activar tu cámara? Ah, ok, ahí está. Yo, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Natalia González, Valentina Pérez, Jonard Anderson Muñoz, no sé si fue el que me habló ahorita. Mire, todavía hay gente. Profe, pero sí tengo la cámara encendida. Es que estoy conectado de dispositivos. Ah, bueno, sí, sí, por eso les digo que son tan grandes que uno no sabe
Entonces realmente hay repetidos. Entonces eso aumenta el número de participantes. Hasta el momento tenemos 66. Creo que faltan todavía. Hola, don Mauricio Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo vas? Bien, hombre, gracias. Bueno, entonces mantengan sus cámaras activas. Importantísimo eso. Señorita Diana, ¿qué quieres hablar? Profe, tengo una pregunta. Abrí el documento, lo estoy leyendo en este momento y tú me dejaste el ítem 6.2, lo que es canales y medios de comunicación. ¿Hago todo, o sea, resumo todo el 6, el punto 6 o solamente ese ítem? No, todo el punto 6. ¿Todo el 6? Perfecto, profe. Gracias. Sí, porque Cristian empieza a manejar lo que tiene que ver con las redes. Ok, Sí, profe, profe, estaba gracias. viendo y son varias cosas. Sí, ok, pero pues lógicamente lo vamos a trabajar, por eso lo hago de una manera compartida para que cada grupo o para cada persona tenga como una cantidad, digámoslo, muy similar y bueno, los aportes que ustedes tengan Ok. a lo que ustedes lean allí. O sea, Te doy un resumen general porque es que, digamos, están las redes de la comunicación de la organización, redes de comunicación formal a nivel grupal. Hay eso, varias. Te hago un resumen. con respecto a eso, sí, las cosas relevantes de lo que tiene que ver con las redes en la comunicación. Listo. Listo, a ver si comenzamos, muchachos. Bueno, vamos a comenzar. Diana, ya puedes bajar la manita, por favor. Ok, profe. Este es el primer video que hace referencia a la comunicación interna. Entonces, esto es corto, los videos que yo les voy a colocar son cortos. Vamos a escuchar. La organización no tiene que ver solamente con las palabras, con los mensajes que se emiten, sino sobre todo con las acciones. Ese es el mensaje central que nos trae hoy Alejandro Formanchuk, un especialista en comunicación interna. Alejandro, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos, un gusto estar en tu programa. Alejandro, vamos a contextualizar ese concepto de comunicación interna y sobre todo por qué es tan potente. Porque hay que ponerle tanto cuidado al interior de una organización, sea grande, mediana o pequeña. Juan Carlos, muchas gracias por tu pregunta muy interesante. ¿Por qué es importante la comunicación interna? Bueno, si uno piensa en qué es una organización son dos o más personas que se ponen en común para alcanzar un objetivo. El objetivo que tenga esa organización, cualquiera. ¿De qué modo dos o más personas se pueden poner en común? Básicamente con la comunicación. Por eso la comunicación interna es esencial para cualquier tipo de organización, grandes, medianas, pequeñas, porque es aquello que les va a permitir que las personas trabajen de forma mancomunada para poder alcanzar ese objetivo. Si la comunicación interna es buena, si la comunicación interna es potente, además va a permitir que la gente saque lo mejor, se aprovechen al máximo los talentos, las capacidades, los recursos de cada uno para poder alcanzar esas metas que cada organización tiene. Por eso la comunicación interna es la esencia de la actividad organizada. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en Negocios en tu Mundo a uno de los grandes en Latinoamérica en el tema de comunicación interna para que nos cuente unas claves que sirvan para potenciar esa comunicación interna al interior de las organizaciones, sobre todo medianas y pequeñas, Alejandro. Claro que sí. Yo creo que una de las principales claves que tiene que tener en cuenta una organización mediana y pequeña es que la comunicación interna no necesariamente son los medios de comunicación interna. Muchas veces cuando trabajamos con una organización mediana o pequeña nos dice, bueno, nosotros no hacemos revistas internas, no tenemos una red social interna, no llenamos toda la oficina de carteles porque somos pequeños. Bueno, no pasa nada. La comunicación interna, si bien necesita de los medios de comunicación, muchas veces transcurre por otras vías. Por ejemplo, las acciones es lo que más comunica dentro de una organización. Y las acciones las hacen todo tipo de organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Con lo cual, cuando una organización mediana o pequeña quiere potenciar su comunicación interna, lo que yo siempre recomiendo es que sea muy consciente de lo que sus prácticas organizacionales están comunicando. ¿Y a qué me refiero con prácticas? Con todo, desde cómo se lidera a las personas, cómo se contrata a las personas, cómo se gana un cliente, cuál es el salario que se le paga a un colaborador o a un empleado.
Cada una de esas acciones son mensajes, entonces una organización cuando quiera mejorar su comunicación no solo tiene que estar pensando en qué va a hacer a nivel mediático o qué tipo de palabras va a decir, sino que tiene que reflexionar acerca de qué acciones está llevando adelante y cómo esas acciones pueden ser interpretadas. Si son bien interpretadas por la gente, va a estar haciendo una comunicación interna muy potente. Si son mal interpretadas, esa comunicación va a contaminar la organización. Y desde luego el rol de los mandos medios, de los líderes y de los jefes es fundamental, porque yo siempre digo, una persona no renuncia a una empresa porque no le gusta una revista interna, ni tampoco se queda por eso. Las prácticas que tienen y que llevan adelante las personas más visibles dentro de una organización son los principales mensajes que una organización envía, y por eso uno puede hacer comunicación interna por fuera de los medios clásicos de comunicación. Y esto nos enlaza, Alejandro, con esa trascendencia que tiene la comunicación interna, no solamente dentro de la organización, sino cómo está proyectando hacia el exterior. Se está convirtiendo definitivamente también en una comunicación externa, que está incidiendo sobre el branding de la compañía. Vamos a analizar eso. Exactamente, yo creo que la comunicación interna es el nuevo branding. ¿Qué significa esto? Que todos los mensajes que se emiten hacia adentro de la organización muchas veces terminan trascendiendo. ¿Por qué? Porque un empleado cumple un rol de empleado, está dentro de una organización, pero luego sale de la organización y habla sobre la empresa. Y ahora no solamente habla como era antes con su círculo íntimo, ahora puede opinar a través de las redes sociales sobre su organización, con lo cual tiene un impacto y una trascendencia global. Hay muchos informes y muchas estadísticas acerca del peso que tiene la palabra de un empleado, y muchos mencionan que justamente tienen muchísima credibilidad. ¿Esto qué significa? Que si yo soy consumidor o cliente de una empresa, le voy a creer un poco obviamente a la publicidad de la empresa o lo que me diga el CEO o la CEO de esa empresa, pero mucho más le voy a creer a un empleado que trabaja dentro de esa organización. Con lo cual, cada uno de los empleados que trabaja en nuestra organización lo tenemos que ver como un embajador de marca, y tenemos que saber que todas las personas que están fuera de la organización le van a creer mucho más a un empleado que a lo que diga el director de esa organización o lo que diga el responsable de relaciones públicas. Por eso, cuando uno invierte en comunicación interna, también está invirtiendo en construcción de marca. Bueno, entonces vamos a hablar finalmente, a manera de conclusión, sobre cómo esta comunicación de marca incide sobre la credibilidad. Eso va mucho más allá de las palabras o de contar historias muy bonitas, sino de cómo tengo una realidad, unas acciones potentes y las sé comunicar. Exacto. De hecho, una de las cosas que nosotros más trabajamos es la gestión de la credibilidad interna. ¿Por qué? Porque si a uno no le creen, la comunicación es imposible. Con lo cual, una recomendación que yo también brindo es que todas las organizaciones sean muy conscientes de cuánta credibilidad tienen frente a sus empleados. Un líder puede saber mucho de storytelling, PNL, oratoria. Ahora, si a esa persona no le creen, esa comunicación no va a ser efectiva. Con lo cual yo considero que la piedra angular para una comunicación interna efectiva es la credibilidad. Si una organización no es creíble, no va a valer de nada que invierta en hacer una gran fiesta, en medios súper tecnológicos o en aprender un montón de herramientas de comunicación. No va a servir de nada. Lo que más tiene que trabajar, y la cuestión más esencial, es que ese emisor tiene que ser creíble, porque si no es creíble, no hay comunicación efectiva. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese tema. Sí, Joana, cuéntame cuál es tu opinión, ¿qué quieres comentar? Joana. Joana Zamora, levantaste la mano. Profe, qué pena, pero cada rato se entrecorta el video, no sé, a varios compañeros les pasa lo mismo. ¿Sí les pasa lo mismo o no? Sí, profe. Entonces, por mí no la puedo ver bien, profe. Ah, caramba, pues. Pero no sé, ahí sí no lo puedo yo manejar, pues digamos que eso ya es parte de los problemas que tenemos aquí en la comunicación por la red. Hace parte precisamente del tema que estamos trabajando hoy. ¿Sí? Joana, ¿tú quieres comentar algo? Joana. No sé qué pasa con Joana. Profe, es que creo que no le sirve el micrófono. Pero igual que mande un chat, entonces. Sí, Joana. Ya escribió, profe. Te estoy leyendo, Joana. Bueno, bueno, lo que nos plantea ya te doy la palabra, Jessy.
lo que nos plantea digamos, esta entrevista o esta charla que tienen allí ellos, fíjense ustedes un poco, cuando él habla de la credibilidad, pienso yo que la actitud del entrevistado alguien tiene el micrófono que no deja, se escucha mucha bulla, por favor apáguenlo, el micrófono. Bueno, les decía que aquí lo que estamos viendo nosotros en esta entrevista se ve precisamente la seguridad que tiene a la persona que están entrevistando, la actitud que esta persona asume, su expresión facial, su expresión corporal, su altivez, su compromiso, su conocimiento, su seguridad. Y en últimas eso es lo que él plantea con respecto a esa credibilidad que tiene o que debe tener cada trabajador que hay en la organización. Si no hay credibilidad, cuando él mencionaba aspectos de que el trabajador traspasa ya fronteras y cuando sale de la empresa empieza a tener una serie de comentarios, que es lo que se llama un poco la psicología del rumor, en donde los comentarios que se tienen pueden ser buenos, regulares o malos. Entonces, eso influye, bueno, son los mensajes que tienen los empleados y de alguna manera u otra esto influye en la credibilidad que tienen los demás, las personas que están fuera de la organización, ¿sí? Y lo más importante es, en esta entrevista lo que se plantea es de que el reconocimiento que se le brinda al talento humano es muy importante. Con el talento humano se pretende potenciar una gran capacidad de asunción, es decir, de asumir roles, de asumir responsabilidades, de asumir retos, porque pues, la organización se lo brinda de esa manera. Hay un compromiso por parte de los trabajadores porque la organización mantiene de una manera clara, mantiene de una manera lógica, coherente, lo que es una comunicación transparente. Se utilizan muchísimos flujos, muchísimas interacciones que hace que las personas realmente se sientan identificadas. Pero eso se debe a que existe coherencia entre lo que yo expreso, lo que yo digo, sea escrito, sea verbal, sea por las redes, lo que yo digo es lo que yo hago, es la acción misma de la comunicación. Entonces la gente termina sintiéndose totalmente importante en la empresa, se sienten pertenecientes a la empresa porque la comunicación es totalmente transparente. Cuando hay políticas organizacionales totalmente oscuras, totalmente amañadas, que realmente no hay claridad, pues seguramente los trabajadores no van a tener la posibilidad de aportar o de querer aportar, o van a tener muchísimo miedo, van a tener una expectativa totalmente negativa. ¿Por qué? Pues porque la comunicación es totalmente oculta, las cosas se hacen por debajo de cuerda y eso lleva a que la gente tenga una serie de supuestos, de interrogantes que en últimas terminan afectando su clima laboral. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien? Creo que era un muchacho que había levantado la mano. Sí, Jessy. Dale, Jessy, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, buenas noches. No, que Hola. me parece muy interesante el video, pues porque por varias cosas, y es que muchas veces hay unas muy buenas políticas, unos muy buenos lineamientos con respecto a las comunicaciones, pero a la hora de proyectar la ejecución de empresa, lo que se comunica o lo que se quiere decir es totalmente lo contrario. Lo que ayer hablaban algunos compañeros, descuentos en los pagos, demoras en unas respuestas de permisos, no
no información acerca de celebraciones o empleado del mes, como muchos reconocimientos en cuanto a que las políticas dicen en comunicación, somos la empresa ideal en reconocer al empleado, en escucharlo, y es toda una cátedra lo más de interesante con respecto a la comunicación, pero en las acciones no es verdad. Entonces me gusta el video como empieza con respecto a lo que se dice y lo que se hace con respecto a eso. Y eso nos lleva a decir que uno de los embajadores o las personas que terminan siendo emisarias de información de las empresas son muchos colaboradores, ex colaboradores. Y trabaja en una empresa en donde la gente sale y termina diciendo, no, allá pagan mal, allá lo llaman al comienzo, pero pagan terrible, se demora muchísimo en los procesos de contratación, lo tienen a uno una semana en procesos de explicarle cómo funciona todo, y entonces empiezan todas las contradicciones de comunicación y lenguaje, que me parece eso interesante. Otra cosa es con respecto al branding, y creo que por mucho tiempo la gente consideraba que el branding era llenar de logos y de marca en donde llegaba la empresa, pero se les olvidaba que no, muchas veces no es el logo ni la presencia de marca, sino es como las políticas y las condiciones, el buen ambiente, la sonrisa, la amabilidad, como otro calor humano y otro factor que termina dándole un plus más grande que no llenar de marca y de logo a donde va la empresa, que también es otra nueva forma de entender la comunicación. Era eso, profesor, gracias. Gracias, Yacine. Pues ahí tú estás planteando algo muy importante, y es que pues el papel resiste absolutamente todo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Realmente es algo que habla, todos esos ejemplos que su merced menciona, hablan mucho de la cultura organizacional que existe en la empresa. Porque si la comunicación se maneja de esa manera así como oculta, que era lo que yo les estaba comentando ahorita, pues está lanzando un mensaje muy claro de cómo es la comunicación, que en últimas terminan haciendo de que los trabajadores no confíen en sus gerentes, que realmente no metan la mano a la candela por ellos. Ellos están ahí porque pues, les toca, pero realmente toda esa máscara que dicen tener, toda esa maravilla de empresa, bueno, hay que mirar qué tan cierto es, qué tan importante realmente es la empresa, porque al interior nosotros sabemos cómo es. Siempre hay una imagen hacia afuera, que es la que seguramente aparentan y se muestran los mejores. Por eso digo yo que el papel le aguanta todo, y yo puedo colocar realmente toda esa parte de los logos, de los mensajes, y estoy mandando que aquí se trabaja de una manera supremamente magnífica cuando eso no es cierto. Y entonces la gente que sale de la empresa empieza a derrumbar todo ese castillo de naipes y a desmentir absolutamente en la empresa, porque todo eso que dicen pues no es cierto. Pero eso, pues lógicamente, habla mucho de la cultura organizacional existente y actual. Porque si mi cultura, y acuérdense de esto, señoritas y caballeros, o sea, si la cultura organizacional, o bueno, más bien, una cultura organizacional no siempre se puede calificar como buena. También hay empresas, organizaciones que tienen una cultura totalmente negativa. Es la que los identifica. Uno identifica cierta empresa como una empresa supremamente negrera, como una empresa supremamente negativa, porque así es la cultura de ellos. En cambio, hay culturas que también pues realmente valoran muchísimo el talento humano y lo tienen en cuenta. Entonces, ellos perciben esa comunicación como totalmente distorsionada, totalmente negativa, y terminan pues o hablando bien o hablando mal de la organización. Bien, ok, ahora permítanme, voy a mostrarles el segundo video. El segundo video tiene un contenido muy cómico, un contenido muy jocoso,
de lo que estamos haciendo referencia, de lo que tiene que ver con la semántica, de lo que tiene que ver con la comprensión de los mensajes que recibimos y sobre todo de las personas con las que estamos conversando. Entonces, quería colocar primero que todo que acabamos de ver, que nos invita a entender un poco la importancia de esa comunicación interna, pero viviéndola desde un punto de vista mucho más adecuado, viviéndola desde la acción misma de la comunicación correcta, de la comunicación funcional, de la comunicación asertiva, de la comunicación efectiva y asertiva. Entonces, todo eso tiene que ver con este video que acabamos de ver. Ahora, permítanme, les voy a compartir el otro video que me parece que es interesante. Seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, pero igual se los voy a compartir. Entonces, permítanme, quiero mirar si lo tengo ya listo para que lo podamos ver. Ok, entonces permítanme cierro acá. Ok, acá ya lo tengo listo. Escuchémoslo. En Colombia no se pide café, se pide un tinto. Tinto. Un tinto es un café cargado y un café es un café con leche, aunque también se le conoce como perico, y el perico también es cocaína. Ah, y un ave de color verde que a veces habla. Cuando te ofrecen un tinto, no te dicen, señor, ¿quiere un tinto? Señor, ¿le traigo un tinto? Señor, ¿se le antoja un tinto? No, en Colombia no se le antoja a uno nada. En Colombia a uno le provocan las cosas. Le provoca. Señor, ¿le provoca un tinto? ¿No quiere un tintico? ¿Tintico? O sea, como buen país como un buen país latinoamericano se habla mucho en diminutivo. La diferencia está en que no se hace con ito o ita, sino con ico o ica. El pan está calentico, regreso al ratico, esa mujer está muy bonitica, etcétera. A mí de cariño me decían ecticor. ¿Lo puedes creer? Ecticor. ¿No te parece una pendejadica? ¡Ecticor! Sí. La gente es entrañable y muy cariñosa. A donde llegues te hablan con mucha dulzura, con educación y con un acento que realmente hipnotiza. Claro. Se dice que el mejor castellano se habla en Bogotá y para muestra un botón. No hay estacionamientos, hay parqueaderos, no hay popotes, hay pitillos, no hay gasolineras, hay bombas, no hay banquetas, hay andenes, no se come, se almuerza y no se cena, se come. Uno no se baña, se ducha, no te lavas los dientes, te cepillas la boca, no pones atención, pones cuidado, no se dice elote, se dice mazorca, no pides palomitas, pides crispetas y no se dice refresco, se dice gaseosa, no se paga, se cancela. Mi primer día en Bogotá, al querer pagar una camisa, me preguntaron que si quería cancelar y respondí, ¿cómo voy a cancelar algo que todavía no he pagado? Se burlaron de mí mientras yo, muy indignado, cancelaba mi compra. Claro. A los niños les dicen sardinos, pelados o chinos. No se echa la hueva, se hace locha. No tienes cuates, tienes parceros o parces. No estás retrasado, estás demorado. Estar mamado no es estar fuerte, sino estar cansado. No se dice florería, se dice floristería. No hay cacahuates, hay maní. No hay sirvientas, hay empleadas domésticas y no hacen el quehacer, hacen oficio. No eres disciplinado, eres juicioso. Entre los amigos no se dicen güey, se dicen marica. Si te enojas, no te lleva la chingada ni estás encabronado. En Colombia, cuando te enojas, te da piedra. Marica, tengo una piedra. El salpicón. ¡Ay, mi amiga Rosaura debe de estar muerta de risa oyendo esto! Y espérate al final. El salpicón no es carne deshebrada, sino un cóctel de frutas que además lleva algunas frutas que no existen en México, como lulo, feijoa y uchuva. El frijol no es frijol, es frijol. ¡Frijol! Y lo escriben con la tilde en la I. ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¿A los qué?
A los estados de la República se les dice departamentos y a los departamentos se les dice apartamentos y no se rentan, se arriendan. Hay un departamento que se llama Huila y nunca me creyeron que eso en México es puta. Afortunadamente, el gentilicio es huilense. Y sí, también hay una que otra huila. Pon mucha atención a la siguiente palabra. Impajaritable. ¿Qué es eso? Esa sí no lo he oído nunca. Sí, existe y significa inevitable. Plazo que no tiene extensión, algo altamente posible. También se aplica como adverbio de modo, impajaritablemente. O sea, es impajaritable que si has llegado hasta aquí, impajaritablemente vas a seguir leyendo. Ay, no. Ahí viene lo que va a matar a los colombianos. A ver. ¿Quién se iba a imaginar que en Colombia el término calentura significa otra cosa? Y un día yo tuve 39. Calentura en Colombia es estar muy caliente sexualmente hablando. Así es que ya te imaginarás el numerazo que hice en la farmacia, perdón, en la droguería, a las cosas por su nombre, y no, en Colombia no hay farmacias, hay droguerías. Entré sudando y pregunté, señorita, buenas noches, ¿tiene algo para la calentura? ¿Te dieron un condón? La señorita de la droguería me dijo, mire ahí, traté de seguir la línea que su dedo había apuntado y me encontré con un pequeño estante de condones. Claro. A la izquierda, varios lubricantes y arriba se anunciaba con bombo y platillo un condón que al parecer hará historia, anillo y vibrador incluido. Vuelvo a dibujar en mi mente la línea recta que la señorita había trazado con su dedo y no, pues no hay nada para la calentura. Vuelvo a preguntar, señorita, no encontré nada para la calentura y de verdad ya no aguanto. Y de verdad ya no aguanto. Imagínate la señorita diciendo, pero este joven, ¿qué? Entonces... No me la puedo bajar con nada. Antes de venir, traté con paños húmedos muy fríos y solo me dio dolor de cabeza. La señorita estalló, le dio un ataque de risa de 3 minutos y una vez que pudo recuperar el habla, me dijo muy seria, ay, qué pena, señor, pero no puedo hacer nada. Debe esperar a que se le pase el efecto. El Viagra dura varias horas. Digo, ¿el Viagra? ¿De qué me está hablando? Tengo calentura, me duele el cuerpo, la garganta, la piel, los huesos. La señorita volvió a estallar y dice, ay, qué pena me da con usted, de verdad, señor. Ya le entendí, lo que su merced tiene es fiebre. Digo, pues, ¿qué no fue eso lo que dije desde que llegué? Calentura, fiebre, temperatura, destemplanza, da lo mismo. Ay, qué pena, señor. Y dale con la pena. Aquí en Colombia, tener calentura es estar excitado, entusiasmado, con ganas. Arrecho. ¿Te explicó la señorita todo eso? Sí. Arrecho, ¿Usted me entiende? Su merced, ¿de dónde es? Mexicano. Puta, menos mal que fuimos conquistados por los españoles y nos heredaron el mismo idioma. Finalmente, y después de darme a entender en el mismo idioma, pude conseguir lo que buscaba. Permanecí varios días en cama y a pesar de todo lo que me tomé, nunca se me pudo quitar la calentura. La señorita de la farmacia estaba re buena. Bien, muchachos. Fíjense cómo la utilización de términos tan diferentes para nosotros cuando estamos en un país que no es el nuestro, o las personas que están, los turistas que vienen acá a Colombia, les pasa exactamente lo mismo. Eso se parte entonces de ese proceso de comunicación, de la semántica y de todo lo que utilizamos nosotros
y que entre nosotros nos comprendemos perfectamente. Pero las personas que vienen de fuera, pues definitivamente tienen que estar como tratando de manejar un poco ese tipo de semántica, de escuchar primero para luego ya poderse hacer entender y que ellos también comprendan lo que se está hablando. Era un poco de romper un poco como la rutina y bueno, colocar algo así como algo cómico, algo jocoso, que contaron con respecto a las diferencias de la semántica entre pues, Colombia y México, siendo tan parecidos, ¿no? Pero realmente pues, lo que es la comunicación sí varía muchísimo de un país a otro, de una región a otra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a comenzar. Carlos, ¿cuál es tu comentario, Carlos? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. No, básicamente viendo el video, jocoso, en algún momento había circulado por redes. Sí, claro. Y pues muy jocoso, digamos, laboralmente en lo que yo hago, porque pues digamos, yo ahorita pues hablo con mucha gente, digamos, de Valentina, perdóname, Valentina, gracias, Valentina, gracias. Dale, Carlos, ahora sí. Sí, hablo con mucha gente de Latinoamérica y el tema de los modismos es bastante impactante. En algún momento me acuerdo que hice una evaluación de una entrevista con un mexicano y eso que tenía un español muy fluido, no es como el típico mexicano que uno ve, digamos, en la novela, que tiene como ese mexicano, órale, güey, como así marcadísimo, no, él tenía un español muy fluido, pero habían palabras en que ni él me entendía a mí, ni yo le entendía a él. Igual, cuando hablo, digamos, con españoles, ellos hablan mucho en salario en bruto, que el bruto como tal es como la base salarial para un colombiano, ¿no? Entonces, digamos, es interesante hablar con ese tipo de personas, igual cuando uno habla con el chileno, uno piensa que el chileno es muy parco, por lo que ellos se refieren hacia las personas como digamos, la Diana, el Jorge. Ellos nunca van a tutear, digamos, como lo hacemos los colombianos, que es algo muy autóctono de nosotros, ¿sí? En México el tema de tutear tampoco es que con los personas que hablado no lo veo muy marcado tampoco, pero ellos son muy amables, pero ellos, el primer contexto que uno tiene, digamos, a cuando habla con un chileno, es como si fueran personas parcas realmente, en su manera como de hablar como tan cerca, tan cortante, ¿no? Entonces es muy chistoso y al final del día, ya después de que uno lleva como un ritmo o una conversación con esa persona, no nos separa mucho, nos separan son algunas cosas y es básicamente creo lo que nos mostraba el video. Por ejemplo, con el señor hablando de su calentura, en México debe ser muy común el tema de que la fiebre sea calentura para nosotros, pues debe ser una típica arrechera, como se diría en la parte del Pacífico, ¿no? Entonces es muy jocoso, es muy divertido. Ok, muy bien, esa es la idea, Carlos. Gracias, Carlos. Gabriela, tu opinión. Sí, profe, no, es que viendo el video me acordé incluso y también vi un video de una española que estaba hablando como de unas expresiones que le parecían muy raras de Colombia, que vino a Colombia y lo mismo, habían unas expresiones, pero hay una en particular que me puso a pensar mucho, que ella decía como, ahí dicen, van a algún sitio y dicen como, hay un poco de gente, y uno en España, dice, un poco de gente es poquita gente, pero no, acá en Colombia un poco de gente es mucha gente, es demasiada gente. Entonces es gracioso que a veces nosotros los colombianos, de hecho, sí tenemos unas expresiones que hasta a veces son contradictorias, no sé, o sea, no sé, Colombia en sí, los modismos, las frases son algo que a veces son muy raro y de verdad uno diría de verdad, si viene otra persona de afuera, si, digamos, hay otra que también he visto mucho últimamente, que nosotros vamos al exterior y ya estamos acostumbrados cuando vamos a una tienda, ay, me regalas esto, ves y los rolos, ves y me regalas tal cosa. Y allá es como me regalan y de uno como no, págueme, o sea, yo le estoy dando un servicio, usted tiene que pagar, acá no se regala o te van ofreciendo un vaso de agua o algo feo. Entonces sí es raro como nosotros, no sé, o sea, nosotros tenemos unas expresiones que a veces son como muy raras, en particular siento, y que a veces son muy contradictorias, y en lo personal siento eso. Pero pues
igual nosotros acá nos entendemos. Yo creo que es muy, una cuestión muy difícil de pronto una persona que llegue acá claramente que no tenga claras las expresiones de nosotros, o nosotros cuando vamos al extranjero, pues también es como, ¿de qué me hablas? Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, lo decía ahí el señor que estaba haciendo la lectura de este último video. Y eso es claro, supongo yo que ustedes lo saben también, de que en Bogotá se habla el mejor castellano de los países de habla hispana, ¿no? Entonces, como que tenemos como una educación en el manejo del castellano que no tienen los argentinos, que mucho menos tienen los chilenos, los mexicanos, los peruanos. Entonces, nuestro lenguaje es supremamente reconocido en el mundo, ¿no? Que conocen, lógicamente, nuestra lengua. Por eso, de hecho, las películas que doblan del inglés o cualquier otro idioma, las personas que doblan son gente de aquí de Colombia. Y personalmente considero que escogen a las personas de Bogotá. Y lo otro es de que sí, somos bastante particulares. Seguramente ustedes han visto también a este colombo japonés que hace conferencias y que le plantea de que cuando uno dice, cuando uno está esperándolo a alguien, ya le caigo. Entonces, ¿cómo así que ya me va a caer? ¿De dónde viene usted? ¿De cuál piso viene usted? ¿No? Entonces son frases que son totalmente particulares y nosotros somos las que los conocemos, ¿no? En un minuto le llego. Bueno, pero ya ha pasado como media hora y no está, porque me dice que en un minuto. Entonces, cosas como esas son las que nos caracterizan y nos hacen que tengamos que manejar muy bien la comunicación. Bien, vamos a comenzar, muchachos, porque se nos va el tiempo. David, vamos a comenzar contigo, por favor, dale. Profe, compañeros, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, con relación al tema que me tocó, el primer tema fue, o es, la comunicación organizacional, ¿sí? ¿Qué es la comunicación organizacional? Básicamente la comunicación organizacional es una herramienta, por decirlo así, una herramienta que genera una muy alta influencia en la organización, en la compañía, en la empresa, teniendo en cuenta que es lo que implica el intercambio de información y el intercambio de información y de los mensajes que se quieran transmitir entre entre el que está informando y el receptor. Esos mensajes, como decía, escuché algo del primer video, no le puedo poner muy bien cuidado porque estaba leyendo, pero algo escuché de que para los mensajes se necesitan dos o más integrantes en una empresa, en una compañía, ¿sí? Estas comunicaciones pueden ser dos tipos, de tipo formal y de tipo informal. La formal es la que tiene la empresa como tal para enviar la información a sus empleados, a los compañeros de trabajo, o pueden ser los correos electrónicos, los mensajes que tengan en la plataforma que tenga la compañía para emitir las comunicaciones. Y está la comunicación informal, que es la que se tiene entre los compañeros, el grupo de trabajo, y que no están como, ¿cómo se dice? Como controlados, que no están como controlados entre el grupo de personas. Ahí como se podría decir en este caso, que ahí es donde se podría comenzar, empezar el chisme o tergiversar el mensaje inicialmente dado por la compañía. Este tipo de mensajes generan deficiencias y barreras en la comunicación organizacional, generando conflictos y problemas dentro de la misma empresa, generando así que
que se vuelva chisme y pueda acarrearle grandes, inmensos problemas a la compañía, a la empresa. Para esto, existen tres aspectos básicos que se deberían tener en cuenta para la comunicación, como es el sistema, la comunicación organizacional, que es el sistema complejo abierto que influye en el cual se influye en el ambiente. Yo lo interpreto como en el sentido de que ese podría ser una comunicación formal que debe ser controlado y que debe ser como asistida directamente por un gerente o por un supervisor. Esa es la transferencia y la comprensión del mensaje. Ahí va el mismo tema, de que directamente el responsable, que es el supervisor, el gerente o el encargado del área, haga entender bien lo que se quiere decir por parte de la compañía para que más adelante no se vaya a tergiversar. Y para esto también involucrar a las personas, no solamente de que yo como gerente o que yo como dueño de la empresa solamente le voy a decir al supervisor y al supervisor o al jefe de talento humano y así, que se vuelva de uno en uno, no, sería bueno hacer como una relación, una reunión grupal para que todas las personas tengan la comunicación efectiva, de lo que se quiere decir. Para mejorar esta situación, la organización debe hacer, motivar también a las personas, motivar a los empleados, generar un liderazgo y un compromiso para estas personas, con el fin de que no suceda lo que decía en un momento Yesito, que el día de mañana salió un empleado, bueno, por X o Y motivo, se ha echado, renuncia, bueno, por algún motivo, y que llegue a hablar cosas de la compañía. Entonces, para eso es bueno generar una actitud de lealtad y un liderazgo para los empleados. El otro tema es ¿qué es la comunicación? Perdón. El otro tema es los errores. Los errores más comunes, ¿qué errores son los más comunes en la comunicación? Básicamente, son dos tipos de problemas o errores que se presentan, que se atañen, errores en el proceso de comunicación, perdón, que atañen a la mala información o el intercambio del mensaje que no se capte con la idea o el propósito que se quiere, sino que se tergiverse. Entonces ahí empieza el problema. Y el otro problema son derivados a la estructura organizacional y al funcionamiento, los cuales eso se puede presentar en las redes sociales o en las mismas redes de comunicación que tenga la empresa si no se explica bien el mensaje que se pretende dar. Básicamente eso fue lo que entendí del documento, profe. Sí, ok, gracias. Gracias, hombre, David. Vamos contigo, Claudia Oñate, por favor. Gracias, profe. ¿Puedo compartir mi ayuda visual para poderme guiar, profe? Permíteme, ya que la habilito. Listo, Claudia. Gracias, profe. Ya. Entonces, te lo pongo tipo presentación. Perdón. Entonces, tengo primero las funciones de la comunicación. La comunicación se divide en 4 funciones principales. Las funciones principales es una vía para fomentar la motivación. Perdona, ella se da un orden inicial. Es un medio de control de comportamiento. Entonces, en las organizaciones lo que se busca es que se sigan unas funciones o haya una descripción y funciones, por ejemplo, del puesto, que se cumplan las políticas. Allí hay unos lineamientos y hay unas jerarquías. Entonces, ¿cómo funciona?
Hay una primera orden de esa primera cabeza o del jefe, por así llamarlo, y luego el director o el subgerente o quien siga en el rango hasta llegar al empleado. Allí debe haber una descripción y un detalle de lo que quiere ese primer líder. Luego sigue que es una vía para fomentar la motivación, otro de los puntos. Allí juega un papel importante la retroalimentación a los empleados respecto a su nivel de desempeño y lo que pueden hacer para mejorarlo. Allí se debe aclarar al empleado lo que debe hacer y cómo debe desarrollarlo para mejorar su desempeño. Esta información va muy centrada, como lo pueden ver los compañeros, al tema organizacional. La expresión emocional. En la expresión emocional, para muchos de los empleados, el grupo de trabajo o los compañeros con los que compartimos, pasamos más tiempo con ellos. Por eso la interacción con ellos es muy importante que haya claridad y buena relación. La mayoría de la gente permanece más tiempo en el trabajo que con la familia. Entonces, es un momento, es oportuno que esa expresión emocional resulte pues vital y que sea objetiva, que sea clara, que sea entendible. El otro punto, el cuarto y último, dice facilita la toma de decisiones. Al promover un adecuado intercambio de información, nos dice el texto, entre los miembros de la empresa, la comunicación se convierte en auxiliar de toma de decisiones. Es decir, que si es eficiente la comunicación, también será eficiente los resultados de los empleados y asimismo pues será eficaz. Se debe tener, hay una observación que me pareció interesante que dice que ninguna es más importante que la otra. Es decir, para todos debemos tener claras las cuatro funciones principales. Luego tenemos el modelo general de la comunicación. Este va dirigido directamente al proceso de la comunicación. Seguramente pues muchos lo hemos escuchado y lo hemos manejado durante años, pero en este caso lo vamos a direccionar nuevamente al área organizacional. Está una primera parte que es la fuente o emisor, que es la comunicación inicial de la fuente. Esta puede ser una o varias personas o ideas que se van a transmitir al área final, que es los empleados. Esta inicial, esta fuente emisor, normalmente sale de recursos humanos o de las áreas de organización económica como el área de finanzas. Si bien el director de recursos humanos puede ser la persona que dé el mensaje, es importante tener claro que el director o quien avala, por ejemplo, un correo electrónico es el responsable del mensaje, pero la fuente fue recursos humanos. En el mensaje, que es el segundo punto, es la forma en que se da una idea. Esa forma puede ser verbal o no verbal. A nivel organizacional, quiere decir que puede ser formal o no formal. Uno entendería por formal cuando, por ejemplo, nos envían un correo con ciertos lineamientos o ciertas prácticas a ejecutarse. No formal cuando es una conversación. La codificación, tercer punto, convierte una idea del mensaje en que pueda ser entendido claramente. Para esto debe haber habilidad en el manejo del lenguaje, en cómo se expresan los pensamientos, en cómo se va a explicar la idea y conocer el sistema sociocultural. Esta parte me parece interesante porque era lo que veníamos hablando y lo que mostraste en el video, la importancia del lado sociocultural. Luego continuamos con el cuarto punto, que es el canal, que es el medio por el que se transmite el mensaje. Al igual que, como lo mencioné anteriormente, puede ser formal o informal. Recordemos que en los canales en una empresa no solamente están los mensajes que dan por jerarquía, sino también las conversaciones entre compañeros, lo que nosotros llamaríamos de boca en boca, la información que va desde el computador. Entonces ahí está el formal e informal, el canal. La codificación es la interpretación del receptor que le hace al mensaje, es decir, la habilidad que tenemos para comprender ese mensaje que nos están dando y las actitudes que se comentaron en el caso de codificación. Por ejemplo, cuando nos invitan, acá nos citaban un ejemplo, cuando en la empresa hacen una reunión y citan una fecha puntual, para algunas personas es el día perfecto, para otras personas, de acuerdo a su realidad, se le cruza con alguna otra actividad. Entonces, de allí que la decodificación, que es el quinto punto, tenga un éxito adecuado. El sexto, que es el receptor,
es quien recibe el mensaje, lo codifica y es el responsable, es el que responde, perdón, al emisor o fuente. Allí viene un papel importante del séptimo punto que viene casi que ligado al receptor o viene de la mano con el receptor, que es la retroalimentación, porque es el momento en el que los directivos o quien emitió el mensaje puede darse cuenta si fue entendido claramente, si se puede comprobar la eficacia de su mensaje y si se atendieron a las instrucciones, que en este caso pues podrían ser el seguimiento a una actividad laboral. Y eso está. Ahí terminó mi... Ya, ok, no lo vayas a retirar. Fíjate que tú mencionas algo importante con respecto a lo que es el emisor, el receptor y la retroalimentación, ¿no? Sí, sí. Definitivamente el emisor envía su mensaje, el receptor lo recibe y el receptor lógicamente tiene que retroalimentar. Digamos que esa retroalimentación es lo que uno llama el parafrasear, ¿no? Parafrasear es poner en mis propias palabras lo que el emisor me dijo. Entonces yo le voy a expresar lo que yo entendí. Esto hace que los roles en esta conversación, en esta comunicación, pues lógicamente cambien, porque el receptor se puede convertir en emisor y el emisor se puede convertir en receptor, precisamente por la retroalimentación. De hecho, es importantísimo que haya siempre esa retroalimentación, ese parafrasear, porque en la medida que yo no tenga claro los conceptos, las ideas, el mensaje realmente no llegó como debería haber llegado porque existió mucho ruido, hubo mucho ruido, entonces realmente la persona pues no comprendió el tema. Y esto hace que miremos un poco qué tan abierta es la comunicación. Y me refiero a que si yo no comprendí algo, qué tan tranquilo yo puedo hacer la pregunta o el comentario que yo no comprendí el asunto o la idea. En la medida que me lo permitan expresar, quiere decir de que la comunicación que hay en esa empresa es una comunicación flexible, es una comunicación abierta. Pero si no me lo permiten, pues entonces hasta ahí llego yo y voy a meterme en problemas. A veces la gente se queda callada precisamente porque quiere evitarse problemas. Pero eso es un error, porque si yo entendí mal las cosas, como el teléfono roto, ¿cierto? Si yo entendí mal las cosas, de ahí en adelante yo puedo estar haciendo o realizando tareas, ejecutando tareas totalmente erróneas. Pero ¿en dónde se presentó el problema? En el momento que el emisor mandó el mensaje y el receptor lo recibió. Es un problema y un error del receptor no haber expresado que no comprendió. Y es un error también del emisor no asegurarse de que el mensaje que emitió fue el que llegó al receptor. Y como les digo, la retroalimentación tiene que ser permanente para poder entonces entender en un porcentaje alto lo que nos están diciendo. Entonces, eso tiene que ver con eso que tú estabas comentando, el proceso de la comunicación. Claudia, te agradezco. Gracias, profesor. Vamos contigo, Camilo, por favor, Camilo Fajardo. Buenas noches. Hola, Listo, Camilo. profesor. Bueno, el tema que a mí me correspondió primero fue los factores de distorsión. Y así muy resumido podemos decir que son como un compilado de situaciones, interrupciones del medio ambiente, entre otros que afectan la comunicación. ¿Listo? Ahí hay varios factores, que uno es el factor semántico. ¿A qué hace referencia? Creo que se mencionaba algo ahorita en el video, que es como que las palabras pueden generar distorsión. En cuanto a que no es lo mismo decir ciertas palabras en una ciudad a decirlas en otra, por decir un ejemplo así como el que mencionaron ahorita el video, de lo del perico, no es lo mismo pedir acá un perico que pedirlo en Medellín, va a ser algo totalmente diferente. Entonces, eso en cuanto a lo semántico. El otro factor es lo psicológico, que hay que tener en cuenta o hace referencia a tener en cuenta el punto de vista de los demás.
según en el tema organizacional, puede ser según el entorno, el cargo y otras situaciones. Un ejemplo puede ser que un empleado le hable de ciertas cosas de contabilidad a una persona del área de servicio. Entonces, de pronto ahí no van a tener como el mismo hilo de comunicación. El otro factor son los fisiológicos, que pueden ser problemas físicos de la persona. Entonces, es como, por decir, hablarle a una persona sorda, que yo no tenga el conocimiento, entonces va a crear ahí un factor de distracción. Otro factor es el físico, que son el medio ambiente, la radio, el teléfono. Entonces, un ejemplo puede ser haciendo referencia al medio ambiente, como por decir hablar con alguien en la calle y pues que haya mucho ruido, entonces no se comprende el mensaje. Factores administrativos, este factor se presenta en la mayoría de las ocasiones en las organizaciones grandes, por ejemplo en las empresas grandes donde hay diferentes como procesos, como gerencia, presidencia, jefaturas. Entonces el mensaje viene de presidencia, entonces después se pasa a gerencia, después se pasa a subgerencia, a jefaturas, a coordinación, y finalmente va a llegar al empleado de otro modo, va a llegar en un modo diferente. Acá hablando de los factores más importantes que influyen en el proceso de comunicación, que era el otro tema. Acá, como lo mencionaba anteriormente, que es el tamaño de la organización. Entre más grande la organización, más complejo es el proceso y más difícil la interacción entre individuos y grupos. Los diferentes orígenes étnicos, creo que como lo mencionaba ahorita Carlos y otros compañeros, según la nacionalidad o la región del país donde vengan, donde provengan, entonces va a ser más difícil de pronto hacer entender el mensaje. ¿Listo? Las políticas de la empresa, los reglamentos y la estructura también puede permear la comunicación. El exceso de actividades, estar muy colapsado de trabajo, también puede alterar la comunicación. Y por último, el uso de la tecnología. Ahorita, pues, con todo el auge tecnológico y demás, hay empresas que aún no hacen el uso adecuado de estos recursos o lo hacen de manera inadecuada. Entonces, el ejemplo más claro en este caso podría ser, no sé, el paso de un memorando. Entonces, antes se manejaba que era físico hasta que lo redactaba, lo firmaba el gerente, el presidente y se lo pasaba al empleado y el empleado lo devolvía firmado. Bueno, este protocolo que se tenía antes. Entonces ahorita pues simplemente se puede enviar a través de, no sé, de correo o algo así, que ahora lo están manejando así muchas empresas, así como los, ¿cómo se llaman estos? Bueno, donde se relaciona el tema de pagos. También ahorita lo envían a través de aplicaciones y demás. Entonces son todas estas cosas que pueden permear la comunicación en el tema organizacional. ¿Listo, profe? Hombre, muchas gracias, Camilo. Luz, Ángela. Gracias. Niveles de comunicación en las organizaciones. Bueno, las organizaciones, perdón, la comunicación organizacional se dan dos niveles básicos que son la comunicación personal y la comunicación a nivel grupal, ¿sí? A nivel personal, que es cuando la comunicación puede darse entre dos personas o entre un grupo de personas que participan en un intercambio de información. A nivel grupal, que es cuando se intercambia la información procedente de grupos distintos, como empresas, áreas de departamentos y demás. Se habla de mejores resultados. La comunicación grupal se realiza mediante representantes de los grupos, quienes son escogidos por su jerarquía, ¿sí? Los gerentes, directores, pues jerárquicamente, o líderes, o por sus habilidades técnicas y de comunicación. Bueno, ahí nos nombraba ejemplo. Cuando se realizan juntas para definir el presupuesto del año siguiente, participa el director general y gerentes en áreas como ventas, mercadotecnia, finanzas y otras, ¿sí? En ellas cada gerente representa su área y expresa la posición de la misma. Por eso se considera que la comunicación se está dando a nivel grupal. Todo ejemplo se da cuando los directivos representan a una empresa en negociaciones con otras organizaciones. Bueno, por otro lado decía que el proceso de comunicación es el que funciona igual en ambos niveles, pero las barreras son mucho mayores en cantidad de intensidad cuando la comunicación es grupal, ¿sí?
La diversidad cultural y los conflictos de intereses se magnifican cuando se relacionan diversos grupos, porque el proceso se dificulta al grado de bloquearse. Decía que pensáramos en una resolución de un conflicto laboral entre dos personas. El Departamento de Recursos Humanos provoca que ambas se confronten, intercambien posiciones y traten de llegar a un arreglo satisfactorio, para lo cual puede actuar como árbitro. Si el conflicto es entre dos áreas funcionales, como ventas y producción, por ejemplo, las posiciones de cada área pueden llegar a ser radicalmente opuestas y la medicación para conciliar intereses se complica demasiado. Por otra parte, también la otra es, ¿cuál es la comunicación grupal? La comunicación grupal, ya como lo indicaba, cuando se intercambia la información procedente de grupos distintos, como empresas, áreas departamentales. No, eso fue, profe, solamente me dejaste la comunicación grupal y nivel de comunicación en las organizaciones, que ya. Bueno, Eran esas listo. dos. Bueno, gracias. Vamos con su merced, Carlos González, por favor. Listo, profe. Entonces, dirección de la comunicación en las organizaciones, ¿vale? Esta básicamente se divide en 3 direcciones, se divide en lo que es descendente, ascendente y lateral. ¿Qué es la comunicación descendente? Esto... Kevin, tienes que quitarle el micrófono, Kevin Pedraza. Kevin. Seguramente Kevin no está ahí al frente del computador. Debe estar cenando, dejó ahí el computador abierto. Pero bueno, entonces... Kevin, tienes que apagar el micrófono, Kevin, por favor. ¿Alguien le puede escribir al WhatsApp, por favor, para que apague el micrófono, por favor? ¿No lo puedes silenciar tú, profe? Espera que lo busco. Se hace masaje a 30.000. Ya, listo. Gracias, profe. Qué pena. Listo. Okay. Entonces, ¿qué es la comunicación descendente? Bueno, aquí implica un flujo de información que parte de los altos mandos. Cuando hablamos de los altos mandos en una organización, hablamos de lo que son directores, gerentes, coordinadores, jefes, que manejan como tal una operación o un proyecto. Y esto básicamente, esa información va derivada a sus colaboradores. Es decir, un mensaje superior a sus subordinados. Básicamente, esto es lo que infiere. La mayor parte de la comunicación que los administradores realizan dentro de la organización es descendente. Es decir, cada directriz va dirigida y se podría determinar que esto es una comunicación descendente. Por esta razón debe ser más sensible y de tener tacto, obviamente, al indicar a la persona. ¿Por qué? Porque las personas, no es lo mismo hablar en un entorno directivo a un entorno operativo y pueden ser malinterpretados algunos términos en los contextos en la vida laboral, ¿no? El ambiente de negocio actual, los empleados tienden a valorar más su independencia y el buen trato que reciben por parte de sus superiores. Eso va muy de la mano de lo que decía anteriormente. El manejo de las palabras que se vayan a decir, digamos, a los subordinados, debe ser muy bien tratado por lo mismo, ya que en muchas organizaciones se manejan grupos sindicales o la gente es muy sensible a cualquier comentario y nunca va a tomarlo como tal de la mejor manera, ¿no? Por otro caso, ¿qué es la comunicación ascendente? La comunicación ascendente surge en los empleados y es dirigida hacia sus superiores. Básicamente, ¿esto qué significa? Que es todo lo que nosotros como colaboradores queremos dar a entender o vemos las falencias que ocurren y queremos dar a entender esto a nuestros superiores, sean desde jefes, coordinadores, directivos, gerentes, básicamente toda esta información que nosotros le transmitimos a ellos para que sea evaluada, ¿no? Normalmente se usa para retroalimentar a los superiores, dar como tal un feedback sobre los procesos, ¿sí? Es un canal para conocer las opiniones del personal,
a la vez permite conocer el clima organizacional, que es muy importante, que iba muy de la mano con lo que estaba diciendo anteriormente. Es como ver los entornos de la organización. Si veo, digamos, no sé, es muy normal que en algunas organizaciones, cuando hablamos de las escaleras, muchas no están como tal marcadas o no tienen como tal la cintilla antideslizante. ¿Qué hace el colaborador? Indicar como tal esta alerta a su alto mando jefe directo. ¿Para qué? Para que las áreas de bienestar o de HCQ se encarguen obviamente de uno, marcar como tal estas zonas y se encargarse de colocar estas cintillas para evitar futuros accidentes, ¿no? Bueno, también la importancia, bueno, la información, bueno, negativa, listo. La demora que implica la tardanza del flujo de la información, bueno, esto es una gran falencia que siempre se ve en las organizaciones. ¿Por qué? Porque lo que son las partes directivas o gerenciales siempre cuadran reuniones, ¿no? Uno muchas veces como colaborador espera acciones inmediatas y es el deber ser de las cosas, pero muchas veces uno levanta la mano, transmite esa información al gerente, director o coordinador y él tiene que remitírsela a su jefe directo para que hacer un consenso de lo que está ocurriendo y esto puede llegar a generar como una pequeña demora. Obviamente se van a generar como tal planes de acción para estos procesos, pero obviamente va a llevar como tal un tiempo, ¿no? La filtración. Bueno, ¿qué es la filtración? Es la sección de segmento de la información que los administradores de nivel medio hacen para evitar que los gerentes directivos de alto rango se enteren de cosas que no son tan favorables. En las líneas jerárquicas muchas veces está lo que es el gerente, el jefe, el director, coordinador y supervisor. Cuando hablamos de estos cargos medios siempre hablamos de lo que puede llegar a ser un coordinador o un supervisor, que se encarga como de el trato directo con la parte operativa, ¿sí? Y obviamente de mitigar cualquier falencia que llegue a ocurrir como tal dentro de la organización para, pues obviamente se evite esto. También hablamos de saltos de niveles jerárquicos, que esto ocurre cuando los empleados hacen llegar mensajes pocos importantes a sus superiores. En la línea organizacional siempre van a estar como las jerarquías, lo que decía anteriormente, el gerente, el jefe, el supervisor, el coordinador. Pero ¿qué pasa muchas veces? El operativo o el colaborador se salta de su coordinador o supervisor directamente a lo que es el gerente, y ese no es el deber de las cosas. El deber de las cosas es que cualquier inconformismo, cualquier falencia que se observe dentro de la organización sea escalada directamente al supervisor o coordinador de esta misma y se pueda dar una trazabilidad. ¿Para qué? Para generar planes de mejora o planes de acción con base a lo que está ocurriendo, ¿no? Falta de respuesta ante la información generada por los empleados, lo cual lo hace sentirse despreciados, inhibe la comunicación futura. Básicamente, cuando no se da, bueno, eso decía, digamos, al principio, cuando se hacen estas reuniones para hablar de los planes de mejora de su acción, que pueden llegar a demorarse muchísimo y no hay como una respuesta inmediata, genera obviamente una frustración por el colaborador, porque ¿qué piensa una persona con la que está trabajando en una organización y no es escuchado como tal por alguna reclamación? Pues lo primero que uno piensa, oiga, a la empresa no le importa mi bienestar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante pues que las organizaciones cuenten con un área de bienestar bastante contundente que pueda llevar a cabo todas esas mejoras para que no existan como estos vacíos por parte del colaborador, ¿no? La comunicación lateral u horizontal, que ya sería como la última en este rango. Esta se da entre las personas del mismo nivel jerárquico. Cuando yo hablo de mi compañero hacia mi compañero, ¿listo? Básicamente es lo que nos indica. Su principal aportación, la eficacia, pues básicamente hablar y mirar lo que pasa el día a día en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Básicamente el personal del mismo nivel aporta velocidad al proceso cuando facilita el flujo de información entre áreas funcionales distintas. En las organizaciones se da el caso de que muchos empleados la prefieren por su informalidad. Es más fácil como solucionamos, somos más proactivos y solucionamos nosotros mismos a escalar como tal procesos a otras personas, ¿no? De ahí se deriva su principal desventaja, puede generar flujos de información sin control de los administradores, que es una gran falencia. Cuando hacemos esto, no hacemos la curva regular o el conducto regular básicamente de notificar a nuestros jefes directos,
pues obviamente en pro de hacer las cosas podemos desvirtuar lo que es una directriz que ya se lleva como tal a cabo, ¿no? Es básicamente lo que nos decía. Y sigue, bueno, ya sigue un tema de ejercicio. Eso fue lo que me tocó a mi profe. Ok, listo, hermano Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muy completo. Te agradezco. Vamos con su merced, Diana Belandia, por favor. Bueno, profe. ¿Me escuchas bien? Sí, señorita, te escuchamos bien. O yo te escucho bien. Hola, hola. ¿Sí? Los mensajes o los medios de comunicación en una organización son muy importantes, ya que este nos va a facilitar la comunicación con toda la parte, sea operativa, administrativa, en general. Pero existen dos ramas, unas que son los mensajes rutinarios y otras que son los no rutinarios. Los rutinarios tienen que ser directos, por lo regular se trata de mensajes relacionados con actividades laborales cotidianas y de situaciones repetitivas. Los mensajes no rutinarios probablemente son los más complicados. Por lo general, estos no rutinarios tienen la posibilidad de ser mal interpretados por tratarse de situaciones nuevas sobre cuales se tiene poca o nula experiencia. Es una situación que se sale de control y se debe exponer. El medio de comunicación más utilizado en el ámbito laboral es el oral o el verbal. Se lleva a cabo entre dos personas por lo general que se comunican oralmente y frente a frente. Un ejemplo de ello es cuando un director de una empresa, un gerente, una persona administrativa, emite un discurso para los miembros de una organización. Cuando se presenta esto, su principal ventaja es la eficacia, que se radica en la rapidez que se genera la retroalimentación. Esto nos permite que cuando nosotros estamos en un ámbito laboral y se llega al punto de la conversación o a este medio de comunicación que puede ser para explicar algún tema en general, puede ser retroalimentado y la persona que recibe la información puede preguntar y las preguntas pueden ser aclaradas en su momento. Esta parte también tiene tres componentes importantes y es que la persona que realice esta actividad tenga una brevedad en el discurso, tenga precisión y sea directo, no utilizar palabras o dichos que puedan ser malinterpretados. Después, en el escrito estaba cómo se desarrolla la comunicación verbal. La comunicación verbal se puede dar formalmente y tener una planeación previa, como una junta de trabajo, un informe o accidentalmente una conversación que se dé en un pasillo o demás. Se puede dar entre un individuo, compañeros o entre su jefe. Una regla de oro de la comunicación verbal es que el emisor debe utilizar un lenguaje, como ya lo decía anteriormente, que sea comprendido por el receptor de la información. Pues este es el que sea el significado al mensaje, al codificarlo, sea claro y veraz. La comunicación no verbal, que es otro de los puntos claves, porque está la comunicación verbal, que es como la que más utilizamos en esta parte de ámbito laboral, y existe la no verbal, que es la que en todo momento estamos representando. La comunicación no verbal se trata de transmitir un mensaje y no es necesario que sea de forma verbal para asegurar que llegue al receptor destinado. En las organizaciones se utilizan varios medios de comunicación aparte del verbal. Aplicamos el término comunicación no verbal a lo que se lleva a cabo utilizando como símbolos, acciones o expresiones faciales. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, un guiñido de un ojo, un movimiento corporal, un apretón de manos, o de pronto en ocasiones cuando sonreímos o expresamos de una manera ya gesticular algo que estamos sintiendo. En ocasiones, estas interpretaciones no verbales pueden dar inicio a malas interpretaciones por el emisor, porque no todos, como lo veíamos anteriormente, hice relación con el video, no todos interpretamos de la misma manera las palabras. En este caso, lo no verbal tampoco es interpretado de la misma manera.
¿Qué importancia tiene la comunicación escrita en la organización? Es muy recomendable en el caso de órdenes, programas de trabajo, para cumplir algún reporte, informes, bitácoras o controles internos. La comunicación escrita, que es otra de las más importantes, se deben de ejecutar en dichas labores específicas, no necesariamente diariamente. ¿Qué se requiere para que la comunicación escrita pueda ser eficaz? Para ser eficaz es necesario que el emisor y el mensaje tengan la habilidad de redactar adecuadamente sus ideas. Debe ser claro y veraz, oportuno. Las palabras y los anunciados que puedan ser comprendidos por sus destinatarios. Adicionalmente, la comunicación escrita tiene ventajas como la formalidad y la uniformidad en transmitir el mensaje a diferentes personas o en departamentos. Básicamente esa fue la parte que me correspondió y finalmente decir que a veces con los hechos demostramos cosas que no vienen al caso. Entonces ahí en la lectura decía que a veces los hechos hablan más que 1000 palabras y ya, básicamente era eso. Listo, gracias. Te agradezco, Diana Carolina. Muy bien. También muy completo. Muchas gracias. Terminamos con su merced, Cristian Castillo, por favor. Hola, profe, ¿cómo vas? Profe, Bien, lo que pasa es que tengo problemas con el internet. Si pongo la cámara, posiblemente no se me escuche claro lo que voy a decir. ¿Listo? Listo, dale pues. Entonces, mira, a mí me correspondió las redes de la comunicación en la organización. Bueno, se puede definir como aquellas estructuras formales creadas por las empresas para hacer llegar la información a sus miembros. La comunicación es más lenta y se utiliza para resolver problemas complejos. Las redes de la comunicación definen los canales por los que fluyen los mensajes en la organización. El flujo de mensajes se da entre 2 o más personas, quienes van transmitiendo los mensajes en forma descendente, ascendente y lateral, que fue algo de lo que hablaba ahorita mi compañero Carlos. Redes de comunicación formal a nivel grupal. En los pequeños grupos de trabajo se forman 3 tipos de redes de comunicación, los cuales son de cadena, tipo rueda y todo canal. El tipo rueda gira en torno al líder. El líder transmite prácticamente toda la información y recibe la retroalimentación en forma directa, sin intermediarios. Y la red de cadena sigue las líneas de mando formales, es rígida y no permite el cruce de información. Por su parte, la red de todo canal promueve la interacción abierta, fluida entre todos los miembros del grupo. Bueno, en redes de comunicación formal a nivel organizacional. Las organizaciones tienen sus propias redes que surgen a partir de su estructura, convirtiendo a la comunicación en un grupo de factores relacionados con la misión, visión, propósito estratégico y metas generales de cada empresa. Red de comunicación informal o el famoso rumor, por decirlo así. La dinámica organizacional hace materialmente imposible que toda comunicación fluya en redes formales que están abajo de control de la empresa y sus administradores. La relación natural entre los trabajadores propicia el surgimiento de medios no oficiales que dan lugar a la red de comunicación informal. Pues, profe, ese fue el resumen, pues prácticamente que yo saqué del tema que me correspondió. Está bien, hombre, muy bien. La verdad A me ti, gusta. muchas gracias. Gracias a usted, gracias también, Cristian. La verdad me Muchas gusta, gracias. me gusta el compromiso que asumen ustedes, que lo manejan de una manera, pues, muy completa, y eso, permítame darles unas sinceras felicitaciones porque es algo que uno espera. Digamos, estos espacios son para que ustedes tengan, pues, un aprendizaje al máximo y para que lo interioricen, y con ese compromiso, pues, uno trabaja con mucho agrado, con mucho gusto, y la verdad se mantiene unos niveles de motivación muy interesantes. A todos, muchas gracias. Bueno, tengo que finalizar ahorita mismo, pero quiero decirles que la actividad que teníamos para ahorita con respecto a esa evaluación la vamos a hacer el lunes, antes de comenzar el tema siguiente. Entonces, les habilitaré, como les había dicho, el tiempo en la plataforma de la universidad, en nuestra asignatura. Les daré ese tiempo y haremos la evaluación. Por ahora no la puedo hacer porque
porque no se nos alcanza el tiempo y ustedes tienen clase ahorita a las 8 de la noche. Muchachos, muchas gracias, una feliz noche, cuídense. Tengan cuidado, por favor. Profe, lo que mismo para fin de ustedes, feliz fin de semana. Profe, feliz noche. Gracias, profe. Profesor, buenas noches, gracias. Gracias, profe. Chao, que estén bien, hasta luego, chao. Feliz fin de semana, que descanses. Igual tú también, que les vaya muy bien, chao. Chao.